Bueno, por empezar, cuando ves en rojo, ya. Muy bien, ahí veo que estamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de conversatorios organizado por nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza. En esta oportunidad, el ciclo de conversatorios 2021, del programa Vincular UNLAM 2020, y que en el caso del día de hoy vamos a centrarnos en el eje educación del programa Vincular UNLAM 2020, titulado Estrategias y prácticas educativas en pandemia. El día de hoy vamos a contar con 4 panelistas, con cuatro participantes: Andrés Digleo, Santiago Igarza, Gabriela Cicalese y Amelia Cerillo, quienes van a presentar los resultados de sus proyectos de investigación, que, recordemos, giraron en torno a lo que es la ciencia y la investigación en tiempos de pandemia. Para el final del evento vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas, por lo que todas las preguntas que quieran realizarse podrán ir escribiéndolas en la sección de preguntas justamente, y al final de todas las presentaciones vamos a tener un espacio para poder justamente compartir estas preguntas y que los expositores y expositoras puedan responder a la pregunta pertinente. Para dar inicio a este ciclo de conversatorios, le damos la palabra a nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología, la magíster Ana Vidiña. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto volver a saludarlos, un gusto volver a encontrarnos en este espacio de conversatorios. El año pasado hicimos los conversatorios que correspondían a los proyectos Vincular 2019 y este año nos toca hacer los del 2020. Y el año pasado estuvimos muy contentos con la respuesta que tuvimos de los programas Vincular, porque fueron 19 proyectos que se presentaron y fueron aprobados. Los vamos a ir presentando de a poquito en este espacio. Hoy empezamos con el eje educación y justamente todos han girado de un modo u otro a esta necesidad de seguir produciendo conocimiento, esta necesidad que tiene el entorno respecto de soluciones que nos pueden traer la tecnología, que nos pueden traer la ciencia en tiempos de pandemia. Entonces, realmente para nosotros fue una oportunidad de mostrar también que la universidad, que los docentes, investigadores pueden pensar y pueden producir conocimiento en esa situación, y que además ese conocimiento puede ser un conocimiento útil, y ustedes nos van a escuchar hoy en los 4 panelistas. No voy a robar mucho más tiempo, simplemente sí agradecer a los panelistas, a los directores, expositores de hoy, y a sus equipos de investigación. Sabemos que bueno, el Vincular se suma a todas las otras tareas que realizamos como docentes e investigadores en la universidad. Entonces les agradecemos el esfuerzo, les agradecemos el compromiso, y bueno, y quedan ustedes todos escuchando las propuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Como les comentaba, vamos a contar con 4 expositores el día de hoy. El primero va a ser Andrés Digleo, quien nos va a hablar sobre su proyecto Estudiando en tiempos del COVID-19. Antes quisiera presentarlo. El doctor Andrés Digleo Razuk es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y además es profesor en las materias de filosofía del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, y también de la materia Estado y Soberanía en la maestría en Filosofía Política de la Universidad de Buenos Aires. Para dar comienzo a este ciclo de conversatorios por el programa Vincular UNLAM 2020, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor Digleo. Muchas gracias.
Tiene el micrófono desactivado, sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer, por supuesto, esta invitación y felicitarlos por esta propuesta que nos permite divulgar lo que hemos venido trabajando. Voy a compartir el PowerPoint, que me parece que no está compartido. Ahí está. Ahí se ve el PowerPoint, ¿no? Bueno, el título del proyecto, que ahí se ve que he tenido la fortuna de dirigir en esta oportunidad, junto con otros colegas del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, se llama Buenas Prácticas Pedagógicas Virtuales en la Universidad en el contexto del COVID-19, por supuesto, programa vincular 2020, y radicado en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. A grandes trazos, todos sabemos que la pandemia tuvo un efecto directo que fue el aislamiento. Y que este aislamiento produjo en el sector de la enseñanza la virtualización de las materias. Todos, ¿no? Desde el 2020 estamos, algunos ya veníamos trabajando antes, pero ahora con más intensidad y con más necesidad, la virtualización de las materias. Bueno, nos parecía que en esta virtualización de las materias, se estaba llevando adelante un conocimiento muy interesante, un saber, experiencias, técnicas, estrategias novedosas, que nos parecía que valía la pena, por supuesto, reponerlas, pensarlas, estructurarlas, conceptualizarlas, ¿no? Ese saber que no se pierda, capitalizarlo. Porque veíamos que, digamos, no se estaba solamente transponiendo la pedagogía áulica a la pedagogía virtual, que quizás ahí hay un gran problema que estamos trabajándolo, sino de pensar una pedagogía para la virtualidad, ¿no? Me parecía que se estaba comenzando a pensar una pedagogía para la virtualidad misma, y sobre todo en un contexto de pandemia, ¿no? Que es una virtualización forzada. Algunos colegas hablan ya de pedagogías de la excepción para trabajar esto, y en ese marco nosotros comenzamos a, como les digo, reponer las prácticas que ya están llevando adelante los docentes de nuestro departamento para poder, insisto, categorizarlas, estructurarlas y pensarlas. Así, a grandes trazos. Bueno, los integrantes, estos son los que están aquí, son 12, yo los dirijo, cualquier parecido teológico no tengo nada que ver, por favor, pero bueno, son todos colegas que hoy, insisto, tengo la fortuna de poder dirigir, una cuestión solamente coyuntural, pero podría estar dentro del integrante del equipo, digamos, eso me parece que es la cuestión menor. Leo, para ir más rápido, sé que tengo poco tiempo, algo que ya dije. Ante la situación de ASPO por pandemia de COVID-19, iniciada en marzo de 2020, las instituciones educativas en general, las universidades en particular, se enfrentaron a desafíos que interpelan la forma en que desarrollan sus actividades académicas y pedagógicas. En este marco de virtualización masiva de las cátedras que permitió la continuidad académica, el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, canalizado a través del programa Vincular 2020, se convocó a presentar buenas prácticas e iniciativas innovadoras de todos aquellos docentes que están participando de esta tarea. En la presente investigación se buscó entonces, como decía, reponer dichas prácticas, promover la generación de conocimiento útil, dar respuesta valiosa para la comunidad educativa y poner en valor, ¿no? La labor de los docentes de este departamento. Bueno, realizando un exhaustivo análisis de las experiencias, como acabo de decir, y de las estrategias, pensar las evaluaciones, pensar el otro. El otro ahora es otro, digamos, ¿no? Porque es un otro mediado por la tecnología. ¿Cómo me vinculo con el otro, digamos, ¿no? Los objetivos del proyecto. Bueno, tenemos dos generales que los puse a las puntas. Promover la generación de conocimiento útil, respuestas valiosas para la comunidad universitaria. Voy al último. Aportar análisis sobre procesos de aprendizaje guiados, colaborativos, interactivos, que posibiliten procesos de construcción colectiva, reflexión, participación y acción democrática, donde se habilita la palabra, el diálogo, la comunicación, la interacción. Y después, digamos, más específicos, la idea era generar una serie de sugerencias en proceso de virtualización a raíz de este conocimiento que estamos conceptualizando, ¿no?
de las prácticas de enseñanza-aprendizaje universitaria en la región de La Matanza. Y también colaborar en la transformación y o mejora de las prácticas curriculares en formación de grado y de capacitación de docente de ejercicio, así como la revisión y proyección de las funciones de transferencia, extensión e investigación pedagógicas del Departamento de Humanidades también. Porque, como todos sabemos, la virtualización me parece que llegó para quedarse. Después esperemos que lo que no se quede es la pandemia, pero la virtualización, por supuesto, como todos sabemos, tiene aspectos sumamente positivos. Hoy quizás no la valoramos porque estamos todos cansados por la pandemia, no por la virtualización, me parece. La metodología que utilizamos, un abordaje, bueno, obviamente cualitativo, de tipo exploratorio, descriptivo, y según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de información prospectiva, es decir, con registrar la información según va ocurriendo los sucesos. Principalmente, esto digamos tan técnico quiere decir, bueno, un relevamiento de narraciones de experiencias positivas de la educación virtual, es lo que vengo diciendo desde el principio, en un escenario específico y bien delimitado, docentes del Departamento de la Universidad de La Matanza. No les pedimos a estos colegas que le entreguen una ficha, que ahí dice, ahí está, relevamiento de experiencias positivas, diseñamos una ficha, que para que ellos puedan contar su experiencia y trabajar con esas experiencias. Los resultados, bueno, esto está en proceso todavía, está sistematización. Lo dividí en dos, digamos, resultados que permiten llevar adelante la investigación, como por ejemplo, obviamente, la sistematización del marco teórico, ¿no? La construcción de herramientas digitales, difusión de las mismas entre los docentes titulares del departamento, esas fichas que yo les decía, el relevamiento y la sistematización de la información, y en análisis de la información y la compilación, por supuesto, están en proceso, pero de esto también les quiero contar algo. Esto se está procesando, ya estamos terminando, o esperemos terminar. ¿Qué vemos en el proceso de virtualización en general? Bueno, vemos cierta heterogeneidad, ¿no? Y quizás esto tenga que ver también con la variedad de las materias que están dentro del departamento, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, yo doy filosofía, pero también se dan materias de educación física. Digo, ¿no? Hay materias eminentemente prácticas, hay materias eminentemente teóricas, hay materias en el medio, entonces, digamos, eso también me parece que explica la cierta heterogeneidad en el proceso de virtualización. Sin embargo, podemos identificar algunos rasgos sobresalientes o rasgos comunes que se pueden identificar en esos procesos de virtualizaciones heterogéneos. Por ejemplo, algo muy interesante, se aprecia una reflexión crítica de los contenidos y las estrategias didácticas pertinentes, digamos, como esto que les decía, no es cuestión de traspolar la pedagogía áulica a lo virtual directamente, digamos, ¿no? Pensar también que una buena educación virtual depende de una buena pedagogía virtual, depende de pensar la pedagogía. Una buena educación virtual no estriba únicamente en tener buenas herramientas virtuales, que son necesarias, por supuesto, pero sino que también implica pensar ese nuevo escenario de transmisión de conocimiento y de aprendizaje y de enseñanza. Bueno, algo que también observamos es el reconocimiento del contexto cultural, histórico y social con sus particularidades, la inequidad sociodemográfica en el acceso a la tecnología, algo que también todos los que somos docentes nos damos cuenta, ¿no? Debido a sobre todo a esta virtualización forzada. No todos, la virtualización demanda ciertos bienes, ciertos aspectos físicos, digo, una casa, una buena conexión a internet, una buena computadora, o un estudio, un cuarto. Hay muchachos que no tienen un lugar dentro de la casa para poder conectarse y estar tranquilos, digamos. Eso, digamos, son condiciones físicas que tienen que estar, y eso a veces no está claro, no está en todos los ámbitos. Dado. Bueno, la abundancia de metodologías, lecturas, análisis, hay una generación de espacio de construcción colectiva, eso también se da, lo hemos visto. Y con respecto al tutor, hemos visto en todos un fuerte énfasis en esa figura del tutor como intermediario, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde pareciera que el docente está más lejos aún que lo que puede estar en el aula. Un tutor como intermediario y guía de los materiales, los recursos en los alumnos, ¿no? Una comunicación bidireccional entre ellos, y eso favorece mucho, y veíamos que se trabajaba mucho de esta manera, que había mucho énfasis allí.
Las transferencias a realizar, bueno, documentación y difusión de este trabajo que estamos haciendo de conceptualización y organización de estos saberes en distintas áreas académicas pertinentes, ¿no? Obviamente, puede ser uno. Nuestros próximos pasos, bueno, la divulgación de la publicación de 2 libros que se están haciendo. El primero consta de un marco teórico con fundamentación y aportaciones teóricas, esto que les decía, ¿no? De pensar una pedagogía para la virtualidad y no de reproducir mecánicamente la pedagogía áulica a lo virtual, digamos, ¿no? Y sobre todo pensarla en contexto de pandemia, digamos, ahí sería todavía un desafío mayor. El segundo libro, bueno, ya donde estarían el análisis de las experiencias y sugerencias más precisas y, digamos, más técnicas quizás, con conclusiones finales. Por supuesto también, bueno, continuar y profundizar quizás en otro province o en otro vincular, la participación en jornadas, a través de los cursos de capacitación que se puedan dar con estos saberes, ¿no? Con estas experiencias dadas. Bueno, muchas gracias. Esto me parece que me han dicho este tiempo, así que es el que quiero respetar. Muchas gracias, muy amables. Eso es lo que quería decir. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés Di Leo, con su presentación sobre el proyecto titulado Estudiando en tiempos del COVID-19 del programa Vincular 2020. Para el próximo panel lo invitamos a Santiago Igarza para que se vaya conectando y mientras puede ir preparando su presentación también. Mientras tanto lo presento, su proyecto titulado Buenas prácticas pedagógicas virtuales en la universidad en el contexto del COVID-19. Santiago Igarza es ingeniero en informático, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza. Es especialista también en gestión educativa por la UQAM en Canadá, doctorando en políticas y gestión de la educación superior en la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, además de docente investigador de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Así que lo presentamos a Santiago Igarza para que tome la palabra y desde ya muchas gracias por supuesto. Francisco, sí. Sí, Santiago creo que tiene todavía problemas de conexión. Sí, aquí está escribiendo. Sí. Si querés pasamos a Gabriela. Muy bien, podemos pasar con Gabriela Cicalese. Que se vaya preparando Gabriela. Bueno, hacemos la misma modalidad, entonces la voy presentando a ella. Gabriela Cicalese, quien es nuestra tercera, ahora segunda panelista del día de hoy, es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Además es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también docente investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Gabriela nos va a presentar los resultados de su proyecto de investigación titulado Mi Nube Argentina, o también en inglés My Cloud Art. Hola. ¿Qué tal, Gabriela? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a presentar a ver si ahí se ve. ¿Me dicen? ¿Ahí se ve bien? Un segundito, todavía no está en pantalla. A ver. No, compartir contenido. Ahora sí, a ver. ¿Allí? Sí, un segundito. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación y bueno, el proyecto que voy a presentar se llama Mi Nube, se llamaba MyCloud en una primera etapa que ahora les voy a comentar y es un proyecto que está radicado en el Departamento de Humanidades, de Ciencias Sociales y Humanas, pero que se hace interdepartamentalmente con ingeniería, ¿sí? Se trata en principio, ¿qué es Mi Nube? Es una plataforma
una nueva plataforma educativa. ¿Y para qué tener una nueva plataforma educativa o qué tendría de original una nueva plataforma educativa en tiempos en los que, por cuestiones también de los que planteaba Andrés y demás, hay cantidad de herramientas que tienen que ver con la educación, digamos, y que son también plataformas y que son también digitales? En este caso tiene una principal variable que es el recorte no lo da un contenido, no lo da una materia, no lo da una carrera, lo da el recorrido personal de cada estudiante. Se trata de una plataforma donde cada persona, desde su escolaridad más básica, desde su ingreso a la escolaridad en el nivel inicial hasta su posgrado, puede ir guardando una cierta bitácora, un cierto documento de su recorrido personal. Entonces, por ejemplo, se impide que cuando un niño o niña pasa por diferentes escuelas se pierdan los informes o los progresos o los avances que fue teniendo en otra institución. Se prevén espacios para apuntes, registros personales. ¿Cuántas veces hemos querido, quienes no venimos de la virtualidad total, rescatar materiales, trabajos realizados, apuntes de algún momento histórico al que volvemos en nuestra vida formativa tiempo después, y los tenemos como absolutamente dispersos, sino cuando eran físicos, perdidos en algún galpón o tirados en algunos casos? En ese sentido, esta bitácora tiene una perspectiva también educativa importante, que es lo que Prieto Castillo llama el texto paralelo, ¿no?, de la experiencia educativa, que es que más allá de la formalidad y del tránsito por el que va cada persona en términos, podríamos decir, formales, ¿sí? Bueno, se recibió el secundario, se llevó 2 materias, pasó por 3 instituciones, etcétera, también tiene que ver con un recorrido vital de lo aprendido. Para todo esto se prevé o se está desarrollando en este momento este desarrollo de Minube, este desarrollo de una plataforma propia. El trabajo es un trabajo interdisciplinario. Allí están, Karina es graduada de la UNLAM también en Ciencias Económicas, Vanessa es estudiante de Relaciones Públicas y Nahuel es graduado reciente también en Desarrollo Web. Profes del Departamento de Ingeniería son tutores y van acompañando, y y me tocó a mí dirigir el proyecto también con mucha alegría y a solicitud de algo que tiene también que ver con 2 grandes fortalezas que me parece que tiene este equipo y tiene este proyecto. El primero, lo decíamos, es la interdisciplinariedad. Se trata de, por un lado, el desarrollo de esta plataforma que conecta con saberes de ingeniería y sistemas, pero también una tarea de traducción de los requerimientos de esa nueva plataforma, que es un rastreo comunicacional de esas demandas. Si efectivamente queremos hacer de esta plataforma algo que no sea pensado por técnicos, ni siquiera pensado por educadores, sino pensado también o demandado también por estudiantes, por las personas que van a ser usuarios y usuarias de esta plataforma, claramente hace falta que tengamos un rastreo de demandas. De eso se trató también parte de nuestro trabajo exploratorio a partir del Vincular 2020. Y a la vez hay toda una dimensión más económica o de gestión, podríamos decir, del proyecto, que tiene que ver, por un lado, con la sustentabilidad y por el otro lado, con la comunicación, el conocimiento de que esta plataforma existe para que pueda ser utilizada. Pero además de un trabajo interdisciplinario, es interesante que no se trató de un proyecto pensado. Aunque tiene relación con lo digital y con una plataforma, no ha sido pensado en pandemia,
deriva de la participación de Karina y Vanessa en los talleres preparatorios de ideas, herramientas y soluciones innovadoras que son en general preparatorios para el rally. Fueron reconocidas por el impacto social de su proyecto en el Rally 2019. En ese momento ellas diseñaron, ahí sí con el nombre MyCloud, una plataforma pensada especialmente en niños autistas, personas con una determinada discapacidad, que podían tener en este tipo de plataforma un recorrido que integre, ¿no? Ya hacia el vincular 2020 se lo pensó como, bueno, algo más proyectado, digamos, no a casos particulares, sino a, que pueda servir en general, digamos, para todos los estudiantes y las estudiantes. E incluso se lo pensó también en una proyección geográfica, ¿sí? No ya para, si bien se hizo todo un estudio exploratorio en el conurbano, se lo piensa, digamos, en una proyección luego de la etapa de testeo a nivel más nacional. Y hemos presentado el Vincular 2021 para poder seguir con ese desarrollo del proyecto. El Vincular 2020 tuvo que ver con la ideación, que contó especialmente con, bueno, este logo que ven aquí, una landing, diferentes estructuras y un primer prototipo muy básico, que era casi una maqueta, digamos, de las características que tiene que tener mi nube. Se hicieron entrevistas estructuradas, tanto a estudiantes como a adultos y adultas a cargo de estudiantes, especialmente para estudiantes que no eran mayores de edad, digamos. Y se puso especial énfasis también en el tránsito entre un nivel educativo y otro. Y ahí sí, en el medio del Vincular 2020 nos tomó la pandemia. Y entonces, en estas entrevistas estructuradas, parte de lo interdisciplinario tuvo que ver también con este tipo de herramientas y demás. Una de las cosas que se exploró era si ante muchas plataformas o ante muchas horas de virtualidad, esta plataforma seguía teniendo sentido, y dio, bueno, el 92% de quienes han sido entrevistados a partir de estas entrevistas estructuradas estaban en instituciones públicas, el 85% dijo que sería importante contar con una plataforma de estas características, y para ir diseñando estas plataformas también se hicieron entrevistas en profundidad a profesionales vinculados a la educación, desde psicólogas, docentes de todos los niveles, tutores en el caso del nivel superior, hasta, por ejemplo, no sé, una fonoaudióloga con una experticia en recuperación, digamos, de tartamudez y demás, para ver qué le pedirían a esta plataforma, ¿no? ¿Qué usos les parecen especialmente importantes? En esta continuidad de este año se suman, por un lado, 5 estudiantes avanzados de la Tecnicatura en Desarrollo Web, que van a hacer como parte de su trabajo final de carrera este prototipado, esta puesta efectiva en marcha, y 3 estudiantes avanzadas de Relaciones Públicas que se han sumado también al grupo de comunicación para indagar nuevas demandas y tensar qué nuevos requerimientos se le hace a esta plataforma del recorrido personal de cada estudiante. Nos queda entonces para este 2021 la etapa de desarrollo y la etapa de testeo.
Y también nos queda invitarlos a conocer las bondades, digamos, de contar con una plataforma personal que no es un repositorio de saberes, sino que es una herramienta virtual que ayuda a la continuidad de la vida académica de cada quien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Cicalese, con su proyecto Mi Nube Argentina. Para continuar, o antes de continuar, mejor dicho, les recordamos que al final de las exposiciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir colocando sus dudas, ¿no?, en la pestaña de acá de Microsoft Teams para preguntas y respuestas, justamente, que al final de las exposiciones vamos a brindar un espacio para eso, para poder compartir. A continuación queremos volver a probar con Santiago Igarza, a ver si puede conectarse bien, que estaba teniendo un problemita de audio, lamentablemente. Santiago, a ver si te escuchamos. No, parece que todavía tendríamos un problema de que no se lo escucha, lamentablemente. Ahora vamos a ver si se puede solucionar de alguna forma. Mientras tanto, no sé si les parece bien que avancemos con Amelia Cerillo. Dale. Muy bien. Entonces, para ir presentándola, no, vamos adelantando. Santiago, no te escuchamos, discúlpanos. Vamos adelantando justamente la presentación de Amelia Cerillo. Amelia es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. También es magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires también, profesora y licenciada en letras y además docente investigadora tanto de la Universidad Nacional de La Matanza como de UBASIT también. Amelia Cerillo hoy nos va a presentar los detalles, ¿no?, de su proyecto de investigación para este programa vincular 2020 titulado Lectura y escritura en la universidad en tiempos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si hay alguien que nos salude, lo saludo ahora. Bueno, voy a compartir la pantalla para presentarles este Power que preparé para orientar un poquito la conversación. A ver si podemos. ¿Dónde están? Bueno, como les dijo recién nuestro presentador, nuestra investigación tuvo que ver con la lectura y la escritura en la universidad. Es un tema que desde el año 2008 venimos trabajando, y últimamente, además de preocuparnos por la lectura y la escritura académica, estuvimos trabajando también, o preocupándonos por la lectura y la escritura académica, pero también en la modalidad virtual, o sea, con los nuevos géneros emergentes o con lo que nosotros llamamos las prácticas letradas digitales, ¿sí? En nuestro grupo, bueno, trabajamos docentes de la universidad que desde hace rato venimos investigando juntas el tema de la lectura y la escritura. Incluso trabajamos con Ana Vidiña y participó también una becaria. Como ya dijeron los demás, ser acá directora del grupo es nada más que un accidente, ¿no? Nos pareció que la circunstancia del aislamiento social preventivo y obligatorio era un buen momento como para continuar con nuestros estudios de la lectura y escritura en la universidad, pero además, sobre todo, aprovechando el aislamiento, porque estaba el lugar propicio para contactarnos con los demás docentes,
para que los estudiantes también se contactaran entre ellos, y porque era un buen momento para ver justamente en esta situación en que era posible la virtualidad y la multimodalidad, evaluar si la lectura y la escritura todavía siguen siendo dentro del espacio académico las prácticas epistémicas por excelencia. Y queríamos ver allí también qué problemas surgían en los entornos virtuales con respecto a la lectura y escritura de los estudiantes. Recuerdan que en un principio la mayoría de las comunicaciones que se hicieron hasta que los docentes pudieron disponer de los recursos y pudieron disponer de capacitación, la mayoría de las comunicaciones con los estudiantes fueron a través de documentos escritos. Así que aprovechamos esa situación para evaluar la lectura y la escritura como prácticas que contribuyen a la construcción de conocimiento, a la apropiación de conocimientos, a la divulgación de conocimiento y, como dicen en el, a ver si pasó aquí, lo vamos a ver después en el marco teórico, en el Centro Regional de Formación Académica de Latinoamérica y el Caribe, la preocupación por la lectura y la escritura es un tema central, porque tiene que ver con la formación no solo teórica de los futuros egresados universitarios, sino también con la construcción de la identidad de esos egresados, porque es a través del discurso y a través del habla que se construye la identidad profesional de cada uno de los estudiantes y de aquellos que tienen el privilegio de egresar y de recibirse. Entonces, nos pareció muy importante seguir trabajando en eso y ver qué era lo que pasaba con la virtualidad, ¿sí? Fueron objetivos entonces de nuestra investigación, ponderar justamente estas prácticas como recurso epistémico, ver qué valor se le asignaba en cada una de las materias y en cada una de las carreras. Vamos a ver allí heterogeneidades y diversidades, ¿sí? Y reconocer también en la experiencia de enseñanza-aprendizaje a distancia las particularidades de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, ¿no? Si se presentaba en estas prácticas virtuales diferencias o continuidades con respecto a los problemas o aciertos con respecto a la lectura y escritura presencial y en papel. También buscamos identificar y cuantificar y también cualitativamente la intervención docente en los procesos de comprensión lectora y también en los procesos de producción escrita y cuáles habían sido o fueron las modalidades más utilizadas por los docentes. Buscamos también describir la experiencia de la enseñanza-aprendizaje a distancia, ver qué recursos tecnológicos habían sido utilizados por los estudiantes y los docentes en esta tarea, relevar las repercusiones positivas y negativas que había tenido la experiencia teleeducativa vivida en este ciclo del ASPO y registrar todo aquello que pudiera ser bueno a futuro para la formación docente, para la formación de los estudiantes y para cambiar, como decía Dileo, ahora no me acuerdo el nombre. Andrés, gracias. Andrés, esto de ver cómo se modifican todas las prácticas pedagógicas, ¿no? Es un trabajo que tenemos seguramente pendiente porque todos estamos saliendo o trabajando con la virtualidad a partir de nuestras experiencias y con lo poco que hemos ido aprendiendo en distintos cursos y formaciones. Bueno, nosotros partimos de una serie de ideas con las que venimos trabajando hace rato, ¿no? Por un lado, que las
la lectura y la escritura son prácticas epistémicas. No hay forma de... ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que contribuyen al conocimiento, al fortalecimiento, a la apropiación, y que no hay forma de que los estudiantes aprendan solamente con la exposición a las clases orales de los profesores, ¿sí? O sea, el profesor impacta en el alumno, lo conmueve, lo moviliza, pero la forma certera de apropiarse del conocimiento es leyendo, marcando, reescribiendo eso que se aprendió, realizando a veces cuadros o convirtiendo ese texto en otra cosa, en otro escrito. Esto, por supuesto, es un principio de partida nuestro y que sostienen también distintos autores, ¿no? Partimos también de la idea de que la lectura y la escritura son procesos en el sentido de que requieren tiempo, trabajo y también requieren acompañamiento y andamiaje, ¿sí? Necesitan ser enseñados como tales, no se puede o no lleva a buen puerto solicitar trabajos de lectura y escritura sin ninguna orientación, y eso como docentes lo sabemos todos. Por otra parte, y esto en función de muchos reclamos docentes que en esta encuesta y en otras que hemos realizado nos manifiestan el problema que tienen con el vocabulario de los estudiantes. También nos basamos en teorías que se han desarrollado y que sostienen exactamente lo mismo. Es muy difícil apropiarse del vocabulario si el estudiante no lee y si no escribe esas palabras. Como les decía antes, también nos apoyamos en esta idea de que formar lectores y escritores profesionales en cada uno de los ámbitos, en cada una de las disciplinas, es un compromiso y una obligación de cada uno de los departamentos y de cada una de las carreras. No puede haber mejor escritor ni mejor lector de un texto científico que tenga que ver con una disciplina matemática o de ingeniería, etcétera, que esos estudiantes y que esos egresados son los que deberían manejar a fondo esas lecturas y esas escrituras y conocer todos los secretos de los textos y por otra parte también conocer todos los secretos de los géneros que circulan en cada una de las comunidades científicas. Para conocer cómo se llevó a cabo la lectura y la escritura en tiempos del ASPO, hicimos una serie de encuestas a los estudiantes y también a los docentes. Una encuesta que consistió en un formulario autoadministrado y que se pasó de docente en docente y de departamento en departamento al finalizar el primer cuatrimestre del año 2020. O sea, cuando la experiencia estaba terminando. Se realizó con la técnica bola de nieve, a esto nos referíamos recién, y lo que se obtuvo fue una muestra no probabilística de unos 2.066 estudiantes y 246 docentes. El grupo de estudiantes pertenecían a distintas carreras, a distintos departamentos, eran en su mayoría nativos digitales, o sea, habían nacido en tiempos de las nuevas tecnologías y conocían o manejaban algún tipo de elemento o de tecnología, de recurso tecnológico. Habían hecho el curso de ingreso y tenían por lo menos 8 materias, o sea que ya tenían cierta experiencia en la universidad. De los 246 docentes que participaron de la encuesta, la mayoría fueron mujeres. La mayoría tenía una edad de entre los 40 y 60 años,
la mayoría no era o no es lo que hoy se considera un nativo digital. Había entre los docentes un pequeño grupo que se consideraba en un porcentaje mínimo muy experto en tecnologías. Pero la mayoría de los participantes en la encuesta reconocieron tener ciertos problemas con las nuevas tecnologías y estar experimentando y adentrándose en su conocimiento. Los docentes que participaron de la encuesta mayoritariamente correspondían a los departamentos de salud, de humanidades y ciencias sociales. Tuvimos menos cantidad de profesores encuestados en el departamento de Derecho y muchos menos provenían del departamento de Ingeniería y Invenciones Tecnológicas. El estudio que se hizo sobre las encuestas fue de carácter cuantitativo, pero también para llegar a algunas conclusiones, a partir de algunas preguntas que eran de carácter abierto, hicimos el análisis discursivo de las respuestas. Yo voy a presentar resultados sobre 3 aspectos que me parecen que son los más importantes, por lo menos para todos los que estamos participando hoy en el conversatorio, y que tienen que ver con las prácticas que llevamos a cabo en el aula. Y para la exposición de estos resultados voy a poner en diálogo las respuestas de los estudiantes con las respuestas de los docentes, ¿sí? No voy a exponer todas las preguntas ni todas las respuestas que hicieron, que respondieron estudiantes y docentes. Eso después los que estén interesados pueden pedirlo o lo verán cuando tengamos la publicación. Me voy a detener en estos 3 aspectos que son, en primer lugar, el correspondiente a la persistencia de la cultura escrita en las prácticas académicas, aún en entornos multimodales. Como segundo tema o como segundo elemento de esta investigación me quiero detener en las particularidades de los procesos de lectura y escritura y en los problemas de lectura y escritura que surgieron en las prácticas y en los trabajos de los estudiantes, y en las estrategias de intervención desarrolladas por los docentes como último tema del que voy a hablar al exponer los resultados. Con respecto a la persistencia de la cultura letrada, ¿sí?, y de las prácticas de lectura y escritura como prácticas epistémicas, tenemos que decir que la mayoría de los docentes recurrió en un 70% a la comunicación mediante textos escritos, ¿sí? Y que los alumnos con sus respuestas ratificaron esta presencia del material escrito en cada una de las carreras y en cada una de las materias, y que, sin embargo, a la hora de estudiar, la mayoría de los estudiantes se apoyó en otros recursos mayoritariamente. El 73% de los recursos utilizados para el aprendizaje en estas circunstancias fueron los audiovisuales, ¿sí? También se apoyaron mayoritariamente en las imágenes o en los PowerPoints que tenían imágenes y que permitían clarificar textos escritos, pero toda vez que los estudiantes pudieron, en vez de leer textos, recurrir a imágenes o audiovisuales, lo hicieron. En menor medida, se dedicaron a estudiar mediante el recurso de los audios, ¿sí? Aunque, como verán, comparte en un importante porcentaje la utilización, comparte casi en un mismo porcentaje el interés que tienen por los textos escritos.
hay un último elemento ahí por el cual preguntamos también, que tenía que ver si a la hora de estudiar los estudiantes se guiaban, por ejemplo, por los apuntes, si para ellos eran importantes los apuntes brindados por compañeros y resúmenes de compañeros. Y esto no tuvo en comparación un porcentaje significativo, aunque un 39% para los apuntes es considerable. Con respecto al proceso de lectura, ¿sí? A la hora de leer, los estudiantes manifestaron tener problemas, más que nada con la extensión de los textos y con la falta de atractivo de los textos. O sea, fueron pocos los alumnos que declaraban tener un problema de comprensión lectora. Y por departamentos encontramos también algunas variables. O sea, los alumnos de ingeniería son los que están más preocupados por el atractivo de los textos, por la extensión de los textos. No sucede así en ciencias sociales y en ciencias de la salud, por ejemplo. Hay también cierta preocupación por el vocabulario, pero esa preocupación que tienen los alumnos por el vocabulario no es la misma que tienen los docentes, que a la hora de hablar de problemas de lectura y problemas de escritura manifiestan tener allí un problema mayor. Sí aparece, o apareció, como aparece también en otras encuestas anteriores al trabajo en los entornos virtuales, la preocupación, pero en tercera instancia, en tercer lugar, sobre las ideas de los textos. O sea, hay una dificultad con relacionar las ideas, entender las ideas, pero no parece ser lo que más le preocupa a los alumnos. Sí es lo que más les preocupa a los docentes. A la hora de explicar qué problemas se encuentran en los estudiantes, los docentes manifiestan que no comprenden las ideas, no pueden establecer relaciones entre las ideas principales de un texto, ¿sí? O no pueden reconocer cuáles son las ideas principales de los textos. Así que acá hay una diferencia importante entre estudiantes y docentes. Y por supuesto también hay una idea importante entre los departamentos. Esto de esta preocupación por la no comprensión de las ideas, por supuesto, es mucho más preocupante en humanidades, en salud y en derecho, ¿sí? En los departamentos de económicas y también un grupo importante de los profesores de derecho, en los departamentos de ingeniería y en las distintas materias de cada una de estas carreras, los docentes por lo general decían no tener problemas con la lectura de los estudiantes, porque, bueno, ellos preparaban unos trabajos prácticos, no sencillos, la palabra no era esa, sino que hacían trabajos prácticos, trabajaban con preguntas con opciones múltiples, o sea que no había problema en la lectura porque había también además un acompañamiento muy importante y no se evidenciaba allí la necesidad de algún otro tipo de trabajo. Con respecto a las dificultades a la hora de escribir, fíjense que aquí sí para los estudiantes es un problema las ideas a incluir y desarrollar en el escrito. Por lo general es la idea que preocupa en todos los departamentos.
Es esta columnita en celeste, ¿sí? Otro tema que preocupa a la hora de escribir es el no saber por dónde comenzar a escribir. Sin embargo, a nosotras como investigadoras nos llamó la atención, y como docentes también, que los docentes manifiestan a la hora de explicar qué es lo que hacen al proponer un trabajo escrito o al proponer un trabajo práctico, como vamos a ver ahora en otra diapositiva. En lo que más insisten es en cuáles son las ideas con las que deben trabajar, cuáles son los conceptos que no deben faltar. Hay muchas indicaciones respecto de este tema. Sin embargo, los alumnos manifiestan que ese es el problema fundamental a la hora de escribir. No saber qué es lo que tienen que decir, qué es lo importante que tienen que desarrollar y no saber por dónde comenzar los textos. Para seguir viendo este tema de la escritura, que es un tema que nos preocupa, revisamos también aquí el proceso de escritura e hicimos algunas averiguaciones sobre cómo escriben, qué acciones desarrollan a la hora de escribir y con cuáles se sienten más identificados. Si nosotras sostenemos que escribir es un proceso que se desarrolla con el tiempo, que no es un acto de inspiración, que necesita planificación, que necesita acompañamiento, cuando los estudiantes nos dicen que principalmente lo que hacen es escribir y corregir al mismo tiempo y que lo hacen de una vez, entendemos que hay algo en las prácticas de escritura que no está siendo bien trabajado, bien aprendido o suficientemente profundizado a la hora de proponer un trabajo práctico, ¿no? Escribo sin planificar, por lo general no lo dicen. Suele suceder que los alumnos creen que escriben, planifican y corrigen todo al mismo tiempo. Si vemos el tema de la planificación antes de escribir para tener las ideas claras, vemos que en ingeniería eso ocupa un lugar importante. Es una de las carreras en las que menos habríamos pensado que podría conservarse todo aquello que nosotros enseñamos en el curso de ingreso. Pero se ve que a la hora de escribir, tanto los ingenieros y también los alumnos de Ciencias Económicas y muchos del Departamento de Derecho son los que más están preocupados por el tema de la planificación. Fíjense también en el espacio o el tiempo que les dedican a la consulta por internet, a la búsqueda de información, que es también un aspecto importante y en el que también se destacan los alumnos de ingeniería. No sucede así tanto en humanidades y no sucede tanto en salud. Quiero pasar a este grafiquito que es el que muestra qué es lo que hacen los docentes cuando corrigen los trabajos prácticos, ¿no? Preguntamos en qué se fijaban a la hora de corregir un trabajo práctico. Por supuesto hay un amplio porcentaje de docentes, casi un 23%,
o 27%, que manifiesta no tener necesidad de hacer algún tipo de comentario en las correcciones porque los estudiantes no presentan problemas ni de lectura ni de escritura, como dije antes. De los docentes que afirmaron intervenir sobre las lecturas y las escrituras de sus estudiantes con la finalidad de mejorar esas prácticas, mejorar las lecturas, mejorar las escrituras, el tipo de intervención elegida fue a través de los comentarios de Word o a través de mails personales dirigidos a los estudiantes. Y los tipos de comentarios o los tipos de observaciones más importantes, por lo general, fueron con respecto a los textos escritos. El 37% corrigió o hizo observaciones sobre la escritura de los estudiantes y en relación con la coherencia, la sintaxis, la ortografía, la puntuación, las normas de citado o de citación y con respecto al género discursivo en el que se les proponía escribir. En menor proporción, en un menor porcentaje, el 18% reconoció hacer comentarios o hacer observaciones sobre problemas de comprensión que ponían en evidencia los trabajos prácticos. Un porcentaje importante vuelve a marcar el problema del registro, del vocabulario, la falta de apropiación del léxico, ¿sí? Y acá sí quiero detenerme un ratito. Hay un porcentaje del 11% de los docentes que reconoce que tuvieron que hacer observaciones con respecto a las consignas. A la hora de señalar problemas de comprensión, muchos de los docentes, más allá de decir que tienen problemas para reconocer las ideas principales de los textos o hacer relaciones entre las ideas y las distintas partes de un texto, reconocen como problemático también la lectura de las consignas. O sea, un problema que se destaca, por ejemplo, en Derecho y en Economía y en Ingeniería es el tema de la lectura de las consignas. Por supuesto, en todas las carreras, pero en particular aquí. ¿Qué problemas observaron? Por lo general, cuando se les pide a los alumnos alguna pregunta muy puntual, los alumnos o desarrollan demasiado o no son concretos o no responden a la pregunta solicitada. Y en los otros casos, en los que se pregunta o se les pide desarrollo, ¿sí? Establecer relaciones entre las ideas, expresarse tal vez con más fluidez, los alumnos son muy sintéticos, ¿sí? No explican, no desarrollan, no muestran conocimientos de la teoría, no hay apropiación de los textos con los que se ha trabajado o no se puede a partir de ellos construir conocimientos o no se puede, o el alumno no puede hacer una propuesta a partir de las lecturas. Con respecto también a la escritura y a la presentación de los trabajos prácticos, indagamos qué era lo que hacían los profesores, ¿no? Y esto, bueno, lo pusimos en relación con lo que decían los estudiantes y pudimos certificar algunos datos. Por lo general, a la hora de solicitar un trabajo práctico, los docentes dedican mayor parte del tiempo a presentar las normas de presentación, ¿sí? A que queden en claro cuáles serán las normas de presentación, cómo es la tapa, la carátula, en qué tipo de letra, cuántas páginas.
cómo serán las respuestas, si son preguntas concretas las que se hacen, o si se pide una monografía o un trabajo, se dan indicaciones sobre esa presentación, y también se dedica mucho tiempo a explicar cómo va a ser ese trabajo. Se señala fundamentalmente qué conceptos no podrían faltar en el trabajo. Se trabaja sobre los géneros, en particular si son respuestas de parcial, cómo deben responder, como dijimos recién, y si son monografías, cómo deben hacerlas. Pocos son los que incluyen pautas para que el alumno se pueda auto-observar. Se dan indicaciones sobre la extensión. Se indican menos frecuentemente qué teorías deberían incluirse y qué autores, y menos se dedica tiempo a explicar normativas de escritura o a expresar o indicar dónde podrían ser consultadas las normas, que por lo demás son aquellas en las que más después inviertan tiempo a la hora de corregir. Amelia, si podemos ir redondeando, perdón. Ya estoy terminando, ¿sí? Sí, gracias. Esta es la última filmina. Bueno, con respecto a las conclusiones por los objetivos que me planteé en un principio, pudimos ver que la cultura letrada tiene todavía una gran persistencia aún en los entornos virtuales, y que la experiencia con estas prácticas en los entornos virtuales fue más positiva o menos positiva en relación a el lugar que ocupa la lectura y la escritura en cada uno de esos departamentos y carreras. Tuvo un valor más positivo en aquellas donde nos decían que no se leía tanto o no se solicitaban trabajos escritos, porque lo que se hacían eran cuestionarios con opciones múltiples, ¿sí? Tuvo un valor más positivo en ciencias sociales, pero también se reconocían allí muchos problemas con respecto a la lectura y la escritura. Por supuesto, todos valoraron la presencialidad, y tuvo un valor más negativo en las carreras correspondientes al Departamento de Salud, ¿sí? Nos queda como idea de la que partimos, que consideramos que, bueno, las universidades tienen un compromiso con la formación de los lectores y escritores especializados en cada una de sus disciplinas, que nos falta mucho trabajo a todos para lograr formar lectores y escritores autónomos. Creemos que muchos de los problemas que surgen tienen que ver con la falta por ahí de trabajar a fondo con los géneros discursivos, como para que los alumnos puedan construir representaciones acerca de los contenidos de los textos y entonces poder manejar las ideas con más propiedad. Y creemos que por ese camino puede seguir fortaleciéndose esta idea de la universidad como un camino a la excelencia y que busca calidad académica, si todos trabajamos por tener lectores y escritores autónomos en todas las disciplinas y en todas las carreras, ¿sí? En todas las carreras hay profesores que van a leer textos y que solicitan escritos y se encuentran con problemas si este problema de la lectura y la escritura no es asumido como un compromiso de todos y para que los alumnos puedan salir fortalecidos. Bueno, tengo algunas conclusiones sobre los otros objetivos, pero las dejo para otro momento. Bueno, terminamos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Ahora sí tendríamos que probar con Santiago Igarza una vez más, si podemos tener una conexión estable. ¿Ahí me ven?
Sí, esta vez sí. ¿Me ven, me escuchan bien? Perfectamente, sí. Así que procedo a presentarlo a Santiago Igarza. Él es ingeniero en informática por la Universidad de La Matanza, especialista en gestión educativa por la Universidad UQAM en Canadá. Es doctorando, en políticas y gestión de la educación superior en la Universidad de 3 de Febrero, además de docente investigador de nuestra Universidad de La Matanza. Santiago Igarza va a presentar los resultados de su proyecto Buenas Prácticas Pedagógicas Virtuales en la Universidad en el contexto del COVID-19. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. La tecnología a veces nos juega en contra. Después de haber escuchado a los colegas, me da un cierto pudor contar lo que hacemos nosotros, que somos ingenieros devenidos en investigadores de educación. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con un grupo que para nosotros es de interés, que son aquellos alumnos del colegio secundario que están prontos a entrar a la universidad. En el año 19, en el 2019, nuestra investigación giró en torno a las preferencias, y para polarizarlo de una manera muy, muy doméstica, era entre una oficina y una fábrica, donde eran las inclinaciones. En el año 2020, en este año que nos atravesó a todos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y el ASPO y después el DISPO, nos propusimos pensar en qué pasaba con estos alumnos de colegios secundarios y su perspectiva frente a la mediación, a la educación mediada, ¿no? Hicimos una pequeña encuesta de 6-7 preguntas que apuntaba básicamente a ver cómo se sentían ellos respecto del aprendizaje en este contexto, y a la vez ver qué cosas positivas rescataban de la experiencia transitada, ¿no? Voy a hacer 3 comentarios para no aburrirlos. Estos son resultados preliminares. En primer lugar, una cosa que nos llamó la atención es que casi el 50% de los alumnos se percibieron con una educación de carácter regular. Después, el otro indicador que nos pareció importante es resaltar que la principal causa que ellos detectan para autopercibirse con una educación regular es la falta de motivación para estudiar, y en segundo lugar, la falta del contacto con el docente. Y el tercer elemento que nosotros queríamos destacar de esto es que uno a veces tiene unos preconceptos respecto de estos alumnos, ¿no? Y supone que al mediar la educación en una plataforma o con diversas herramientas, las cuestiones más abstractas son las que más le van a costar resolver. Y una de las cuestiones que indagamos fue en qué rama del conocimiento tenían más dificultades para abordar el contenido del colegio secundario. Y lo que nos sorprendió, nosotros pensamos que tenía que ver todo lo que fuese con matemática, con física o química, y sin embargo, el mayor porcentaje de experiencias negativas tienen que ver con las ciencias naturales, ¿sí? Seguidos por el lenguaje, un dato para Amelia, en tercer lugar sí las matemáticas, y por último las ciencias sociales. Este es un gran resumen de lo que es nuestro proyecto. Hicimos 820 encuestas aproximadamente, durante 4 meses las recopilamos mediante la plataforma Google Forms. Estamos procesando los resultados todavía, y esto nos da el espacio para el próximo proyecto, si Dios quiere llegamos a poder plasmarlo, que es evaluar qué va a pasar con estos alumnos que en el 2021 hagan todo su curso de ingreso virtual, y qué va a pasar cuando lleguen a la cursada regular de la universidad, ¿sí? Vamos a tener tres grupos para comparar, que son los ingresantes 2020 que habían hecho el curso de ingreso presencial,
los ingresantes 2021 que tuvieron una parte presencial y una parte mediada, y los ingresantes 2022 que van a ser ingresantes de modalidad virtual. Esos son los desafíos y bueno, esperemos llegar a conclusiones que nos sirvan a todos, sobre todo para fortalecer las vocaciones ingenieriles que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago y Garza. Mientras vamos preparando ya el final del evento, les queremos recordar cuáles van a ser las próximas fechas. En ese sentido, el próximo encuentro que vamos a tener de este ciclo de conversatorios del programa Vincular UNLAM 2020 será sobre el eje Ingeniería, titulado Sistemas y Tecnologías Diseñadas para Disminuir Riesgos en Pandemia. Esto va a ser el 24 de junio de 2021 a las 16 horas, es decir, el jueves que viene. El próximo encuentro, el tercero, será sobre el eje Salud, titulado Pandemia y Prácticas Innovadoras para la Salud y el Trabajo, el 1 de julio de 2021. Y por último, para finalizar, el último conversatorio será sobre el eje Educación, sobre el eje Sociedad, titulado Sociedad, Organizaciones y Actores Sociales en Contexto de Pandemia, que va a ser el 8 de julio de 2021. Así que para dar por finalizado este evento, le queremos dar nuevamente, me imagino, la palabra a nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología, la magíster Ana Vidiña. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un gusto haberlos escuchado. Creo que tenemos todavía un largo desafío respecto de la educación y pandemia y la virtualización. Todos los proyectos de un modo u otro han mostrado las dificultades, y han mostrado soluciones, y han mostrado propuestas, y eso es lo que nos interesa desde la universidad. Hay varios agradecimientos, no los mencionamos porque no hay preguntas concretas, pero hay varios agradecimientos en el chat a la propuesta, al evento y a cada uno de los participantes. Así que una vez más les agradezco a todos, también a aquellos que han participado en el rol de escuchantes. Y bueno, los esperamos el próximo jueves entonces en el evento que continúa este. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, nuevamente les recuerdo, les agradecemos por supuesto, al igual que nuestra secretaria Ana Vidiña, su participación y su conexión con nosotros. Los esperamos el jueves que viene a las 16 horas para participar del próximo conversatorio, que va a ser, como ya dije antes, sobre el eje Ingeniería, Sistemas y Tecnologías Diseñadas para Disminuir Riesgos en Pandemia. Y quienes van a disertar van a ser el ingeniero Hugo Rodofile, el magíster Gabriel Blanco y el doctor Jorge Hierache. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado con nosotros. Los esperamos el jueves que viene, 24 de junio, a las 16 horas para un nuevo conversatorio de este programa Vincular UNLAM 2020. Buenas tardes. Chao, Francisco. Buenas tardes. Chao.